Hola, bienvenidos a Celestialmente El Francos, podcast donde exploramos la fe a través del cine. la música y los videojuegos. ¡Acompáñanos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Este episodio es la segunda parte de una pequeña brecha que abrimos titulada Juicios. Y esta brecha era muy importante para lo que se viene en Colombia frente al tema de elecciones, pero también frente a las decisiones que uno toma en el día a día frente a los demás. La semana pasada, si usted no ha escuchado el episodio, hablamos del tema de los juicios enfocado desde el punto de vista de cómo usted realiza un juicio ante otros y cómo es de fácil juzgar a los demás frente a lo que ellos pueden o no desarrollar. Pero este episodio está enfocado hacia el otro lado. Este episodio vamos a hablar sobre el tema de cuán fácil o no es haber sido juzgado o ser juzgado por los demás sin la oportunidad de poder defenderse. O inclusive a veces uno ni siquiera sabe que está siendo juzgado por los demás. Mm, hay hay una frase normal en derecho y es que eh, las denuncias son como el saludo, se no se le niega a nadie. Normalmente en Colombia muchas personas fueron o están siendo investigadas por denuncias falsas que tienen una trascendencia real en el aparato jurisdiccional, pero muchas veces las personas ni siquiera supieron porque terminan archivadas que fueron investigadas. Y es muy importante entrar a analizar cómo nosotros, a partir de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros somos, caemos en ese juego, en esa dinámica del mundo de estar juzgando a los demás. Es importante que empecemos estableciendo el tema de, ¿te has sentido juzgada alguna vez? Yo creo que todos nos hemos sentido juzgados en algún momento por, o incluso nosotros mismos nos hemos dado palo, ¿no? Por nuestra personalidad, por la forma en que decimos las cosas, a veces por cómo actuamos. Y lo decíamos en el episodio anterior, basta que te encuentren como mal parqueado o en un mal momento, un par de minutos y ya las personas crean una percepción tuya. Y es que no es fácil el tema de no solamente ser eh, un cristiano, sino que el tema de mantener tu carácter todos los días. Porque es que hay circunstancias de circunstancias. Por ejemplo, ahorita antes de empezar a grabar este tema con el micrófono, o sea, me tenía estresado porque se le cae un tornillito que es como así de grande y en el espacio donde está no me entra el destornillador, entonces me tiene pegado del techo y debería yo estar en una posición, como nosotros hemos hablado, una posición de darle gracias a Dios que al menos tú en este momento estás grabando un podcast, hay personas que en este momento no tienen techo, que están muriendo de hambre, etcétera. Y de pronto si en otras circunstancias, en otro día, en otro momento nos hubiese cogido esta misma circunstancia, yo hubiese obrado de manera diferente. Pero no es fácil, digamos, mantener el carácter o las circunstancias todos los días. Y es trascendental cuando uno entra en esa posición de ser el juez que ya establecimos en el episodio anterior que no se debe realizar. Eh, Entrar a analizar si a uno le gustaría ser el juzgado de esa forma. El camino del cristiano, digamos, es un camino donde fácilmente te puedes convertir en juez de los demás o no, por el tema de lo que tú consideras tus principios, la palabra, la rectitud, etcétera. Creo que es muy fácil porque existe de pronto esa, ¿cómo poderlo decir? Como una altura, se puede decir, o una forma de percibir las cosas de manera diferente que creemos, que nos da derecho de enjuiciar rápidamente al otro, o porque de pronto yo no hago ciertas cosas y el otro sí lo hace, rápidamente empiezo a generar como juicio, sí, juicio sobre alguien solamente porque pues esta persona, terrible que tome.
porque yo ya no lo hago, pero una vez lo hablábamos y decíamos, ok, no hago eso, pero seguramente hago otras cosas diferentes en las cuales también estoy haciendo mal. Puede ser el chisme, la crítica, la murmuración, que es igual. La ira, la grosería, el tema de, bueno, de por sí el mismo tema de juzgar a los demás. Y la Biblia es muy clara frente al tema de lo de los pecados, o sea, se determina que solamente hay un pecado imperdonable, los demás pecados tienen el mismo rango. Pero lo que tú dices es muy cierto, tratamos de ser como muy selectivos en el tema de la categorización de los pecados para creernos mejor que otros. Pero quiero que traigamos a colación un ejemplo que me parece importante porque estuvo en ambos lados Ujú, de la torta. Y todavía no estamos hablando del ejemplo por excelencia, sino Saulo. Saulo él dice en una de sus cartas paulinas, él establece que él era fariseo de fariseos. Es decir, él inclusive tenía una ascendencia frente a las tribus. Él decía que él sabía la palabra, había sido formado como tal, tenía un rango y una responsabilidad real. Inclusive, Saulo no lanza piedra, pero está presente en el asesinato del primer mártir de la iglesia, que es Esteban. Eh, de él precisamente, no sé si tú, de pronto estoy divagando en este momento del episodio, pero ¿te acuerdas de esa canción que dice, Veo al Señor, ujú. que mis ojos ven al Rey? Seguramente fue inspirada en ese momento en el cual Esteban voltea a mirar hacia el cielo, que sabe que va a morir con las piedras. Mm, Saulo había perseguido a la iglesia primitiva, a esa iglesia que nace después de la ascensión de Jesús. Y la había perseguido porque consideraba que no eran fieles al lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, o lo que sería, digamos, la Torá, el Nevim y el Ketuvim para ellos. Y entonces había necesidad de acabar con esa herejía. Después tiene un encuentro con Jesús, como ya lo conocemos, y es, digamos que convertido, a pesar de que muchas personas dicen que lo que pasa es que era normal para los ciudadanos tener un nombre griego y un nombre romano. Ujú. Entonces, digamos, pero bueno, es convertido en Pablo. Entonces, él pasa a ser del acusador a en muchos aspectos ser el acusado. Y es trascendental entrar a analizar algo que quiero que hablemos, y es, ¿tú crees que el principio de siembra y cosecha opera tanto en bien como en mal? Sí, por supuesto que sí. Yo lo he dicho en varios episodios y es que cada decisión y cada acción tiene una consecuencia positiva o negativa. O sea, todo lo que yo haga en general, las decisiones que tome, sean de manera errada o positivas, pues traen una consecuencia y por ende, pues traen algo sobre mi vida y sobre los míos. Porque es que precisamente el tema, digamos, de Pablo es un tema que me parece complejo en el sentido en el que él encuentra el camino, pero se empieza a encontrar también en ese camino con otros que se comportaban como él. Y si bien, digamos, él es firme en muchos aspectos y es muy claro en muchos otros, hay circunstancias que terminan llevándolo a entender que hay consecuencias del actuar y hay marcas que nunca se van a ir. Y voy un poco a lo que él dice de el aguijón en la carne. Muchos historiadores y muchos estudiosos de la palabra dicen que puede ser que Pablo no haya quedado con la misma visión que tenía antes. ¿Te acuerdas que dice que él queda ciego? Pero cuando es visitado y cae de él unas costras de los ojos, pero dice que de pronto la recuperación de su visión no fue al 100%, y ese fue el aguijón en la carne. Otros dicen que no, que puede ser unas personas que lo perseguían, etcétera, pero quiero ir al punto de, a veces nuestra visión, si bien recupera el rumbo, no siempre queda al 100%, porque a veces necesitamos depender de Dios. Y Dios a veces dice como, si te lo entrego todo, como en su momento le decía al pueblo cuando
le dijo, te voy a ir entregando la tierra periódicamente porque si te la entrego al 100% las bestias van a acabar con ustedes. Ujú. A veces Dios dice como no te voy a entregar las cosas al 100% de una vez, sino vas a tener que luchar o a veces la bendición no te va a llegar como tú esperabas que te llegaran, porque tú ya has hecho juicios premeditados sobre lo que harías sobre las cosas. Entonces, quiero que hablemos sobre ese tema de cuán complejo es el tema de yo señalar a otro sin entender que muchas veces esa siembra que yo hago en ese otro puede volver hacia mí e inclusive las consecuencias pueden ser eternas. Sí, obvio. O sea, cada acción que yo tenga trae unas consecuencias y lo podemos decir que puede traer bendición o maldición. En definitiva, algo que haga bien por alguien, la forma en que me comporte y demás, seguramente desbloquea bendiciones. Pero también cuando me porto mal o hago algo de pronto en un arranque de ira, de mal genio, seguramente va a traer una consecuencia a mi vida que va a ser que hay que asumirla de un modo u otro porque eso va a forjar mi carácter. Obviamente está el discurso de que, por supuesto, cuando llegamos a Jesús, pues ya el acta de decretos es anulado y demás, pero eso no quiere decir que lo que yo haya hecho mal no tenga que de un modo u otro ser asumido, no se tenga que asumir. ¿Ok? Y frente al tema, digamos, de algo que complementa mucho lo que venimos estudiando esta semana, desde mi rol como la persona ofendida, cuán fácil es hacer lo que me manda la palabra y decir, te perdono. Es difícil, yo creo que es muy difícil. Y también creo que impacta uno, pues el nivel de gravedad o de acción que cometieron contra mí, pero también creo que afecta la personalidad que yo tenga en cuanto a me Ok, es más difícil perdonar. Hay personas que de pronto son más, no sé, tienden a perdonar rápidamente, a pasar la página. sí. Hay otros que seguramente tienen otra personalidad y para ellos es más difícil soltar, son vengativos, bueno, un montón de cosas. Entonces, perdonar nunca va a ser fácil y Y yo te menos, agregaría ahí que también, digamos, también es muy complejo dependiendo de quién viene la ofensa, ¿no? claro, ahí se puede categorizar las ofensas porque si viene de pronto de mi esposo o si viene de mi hermano o si viene de alguien que es muy allegado, pues Claro. seguramente va, el dolor es diferente. A alguien que de pronto es un conocido, alguien de la oficina, un vecino, bueno, seguramente no va a generar un impacto y seguramente no genera las mismas consecuencias, ¿sí? Entonces, perdonar nunca va a ser fácil, pero también uno, creo que volvemos al tema de ser selectivos con qué tan grave fue lo que me hicieron para ver si de pronto es perdonable o no es perdonable. Sí, efectivamente, creo que lo hablábamos en esta saga que hicimos de Frozen atrás, donde hablábamos de dejarlos ir y etcétera. Hablamos también sobre el tema de las ofensas un poquito por allá. Pero definitivamente el tema del perdón está muy vinculado con el tema de los juicios, porque en el Padre Nuestro está muy claro sobre el tema de perdona, perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Mm? O sea, no es un tema independiente, no es un tema donde yo decido si quiero hacer o no, porque a la larga la constitución de esta frase dentro de la oración de Jesús, lo que nos trae como vinculación es, yo dejo ir porque sé que tú vas a dejar ir. Ujú, Entonces, cuando esos juicios vienen sobre nosotros, tenemos que voltearnos al único que nos conoce, al único que realmente nos ama profundamente y el único que puede llevarnos a nosotros no solamente a superar la ofensa en nuestro corazón, porque lo que siempre hemos hablado, no se puede desdecir las cosas, o sea, ujú. ya las dijeron, ya te afectó, ya te dolió, sino que el único que puede sacarnos de esa cárcel en la cual un juicio nos puede llegar a meter. Les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho y nos escuchamos. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días. Chao.